Me pareció que Iris quería decir algo y la callaron. ¿La callé yo a Iris? No, me cayó el tumulto. Los dejé hablar tranquilos. No, yo quería hacer un comentario respecto a esto que están diciendo del grupo de WhatsApp, sí. Y a mí la verdad, sinceramente, también me parece... Yo también quería decir algo respecto a eso, Iris. Dale. Que, en una vez hacer lo mismo que vas a decir vos. Me encanta, hagan el grupo de WhatsApp. Para eso está el foro. Sí, yo iba a hacer ese comentario en función de esto. Iris, siempre somos una calamidad, Francisco. Sí, somos una calamidad, Francisco. Pensamos en sintonía. Pero, bueno, tiene que ver con los años de trabajo juntos. Pero yo les quería hacer este comentario. La verdad que yo comparto con Francisco esta idea de... La verdad que a mí me encanta que estén motivados y que se estén pasando info y todo lo demás. Pero lo único que les pido es que tengan cuidado con la info que se pasan. Porque no todo lo que está en Internet tiene conceptos correctos. A veces uno, para subirles un video, vio 150 y en todo se encontraba algo que podía confundir conceptos o que podía tener cosas erróneas. Entonces, ojo con esto, por favor, cuando encuentren algo discordante entre lo que se pasan, usen los foros y consulten, porque lo que sí no estaría bueno es que queden afianzados conceptos que a lo mejor tengan errores conceptuales, ¿sí? A mí me pasó, Iris, con el artículo de Noxas, que yo no sabía que había uno nuevo, y estaba leyendo, me había resumido todo el anterior, y si no hubiera entrado al foro no me enteraba que había uno nuevo del 2019. Claro. No me entraba ni loco. Bueno, lo mismo va a pasar con otros artículos que les estamos subiendo a la página. Entonces, ojo con eso, porque en realidad con el de Noxas no es tan serio, porque en definitiva es nada más que lo escribí con información actualizada al 2019. Pero sí puede pasar que a veces yo he visto cosas de YouTube que eran muy vistosas, muy lindas, muy qué sé yo, y no se las hubiera compartido nunca porque tenían errores conceptuales. A YouTube, como a otras plataformas, cualquiera sube cualquier cosa, eso no tiene ningún tipo de validación académica, ¿se entiende? O científica. Entonces, es verdad que se pueden encontrar materiales geniales, pero cuidado, porque no todos son tan geniales, aunque puedan parecerlo desde el aspecto de lo visual, ¿sí? Entonces, si tienen alguna duda, si hay algo que no, pero esto es distinto en este, o lo que dijo Francisco, lo que está en el aula, consúltenlo. ¿Sí? Claro, yo lo que digo, sí, perdón, ¿no? Es que creo que yo por lo menos me sirve para acompañar desde lo visual lo que voy leyendo en el libro o lo que voy leyendo en los apuntes de las clases. Entonces está bueno desde ese punto, ¿no? Desde ese punto está maravilloso, pero no pierdan las clases. No lo reemplaza. No, lo que siempre hacemos, profe, de todas formas, cuando nosotros buscamos algún video en YouTube o algo por el estilo, es algo que agregue un poco más de claridad quizás a lo que vamos leyendo en el libro. Pero antes de pasarlo, siempre chequeamos que sea la misma información, que no haya nada, que no haya ninguna discrepancia. Porque claramente si no, uno puede... Lo que es importante que tengan en cuenta. A veces uno no se da cuenta de alguna diferencia conceptual o alguna cuestión, y como el material es de fácil acceso, digamos, desde lo visual o desde lo que fuera, uno se engancha. Pero si tienen en cuenta este criterio de no perder de vista lo que se dice en las clases y lo que está en los materiales de la bibliografía obligatoria, está todo bien, ¿tá? Pero se los aclaro porque de verdad a mí me ha pasado, buscando material para subir al aula, encontrar cosas que realmente eran complicadas desde lo conceptual, complicadas en el sentido de que tenían errores conceptuales, ¿sí? Gracias, Iris, por la aclaración. Yo le hago una pregunta con respecto a lo que es el artículo también de Alicia Risueño y suyo, de funciones ejecutivas. ¿Ese también tuvo una actualización o podemos seguir basándonos? Yo tengo uno del 2003. Sí, porque la fundamentación de la función ejecutiva, seguimos usando esa, digamos. Hay un montón de actualizaciones, inclusive hay una actualización en el programa, pero en la actualización del programa usamos el concepto de función ejecutiva que está en ese artículo y lo aplicamos a una realidad
particular en una investigación. Entonces, lo que tiene que ver con lo conceptual de la función ejecutiva, que además de todos modos está relativamente resumidita en el libro, lo pueden leer de ese artículo. Sí, sí. Perfecto, gracias. Pero, por ejemplo, sí está actualizada parte del de hemisferio derecho, o sea, hay algunas cosas que están actualizándose. Por eso siempre fíjense en el aula, porque las cosas que están actualizadas, uno sube lo nuevo al aula. Perfecto. Eso fue lo que pasó con el artículo de Noxas. Seguramente, no me acuerdo quién me decía que leyó el viejo, en realidad yo me di cuenta por un comentario de Janet, tuyo era, claro. Sí, profe. Claro, sí. claro. Seguramente estaban leyendo algún material que les pasaron o algo así, y no vieron que en el aula había uno nuevo sobre ese tema. Sí, pasa esto que entre compañeros, por ahí que tenemos que ya están más avanzados, claro, nos vamos material claro, y nosotros fotocopias de todo y vamos leyendo desde ahí. Claro. Bueno, gracias por la aclaración. No, al contrario. Inclusive no sé qué edición del libro tienen, pero si alguno llegara a tener una edición anterior al 2010, también porque se los pasó a algún compañero, hay algunos puntos en particular que van a tener que cotejarlos con alguien que tenga el libro actual, porque hay algunas cosas que están bastante diferentes en cuanto a extensión, no obviamente no cambian los contenidos, pero hay cosas que en el libro nuevo están más desarrolladas y hay cosas que no estaban tan desarrolladas en el libro viejo. O sea, la edición del 2010 está bien, ¿no? Sí, esa es la sí, que va. Sí, exactamente. Pero por lo menos hasta el año pasado yo tuve algunos estudiantes que tenían la edición 2005. Entonces había algunos capítulos, claro, había algunos capítulos en los que en la 2005 falta información que está desarrollada en la edición 2010. Pero fuera de eso no van a encontrar diferencia, digamos. No es que hay diferencias conceptuales, no cambiaron las cosas, pero sí hay cosas que están ampliadas. Francisco, bien. Te dejo, me dejo de molestar. No es molestia, Iris, faltaba más. Oh, claro. No, en serio, terminamos haciendo siempre lo mismo. Tal cual, es inevitable, es inevitable. Qué bárbaro. Sí, coincido en un todo con lo que dijo Iris. Nada, eso. ¿Ves? Mira, Francisco, en el chat Mercedes dice que a ella le prestaron la edición 2005. Sí, lo estaba viendo. Está bien, sí. Nosotros en algún momento en donde haya diferencia les vamos a decir. Hay una parte donde hay más información, otro tema que está en un capítulo en vez de en otro. Exactamente, exactamente. No son grandes cambios tampoco. No, pero por ejemplo el capítulo de síndromes prefrontales y eso está diferente, está mucho más amplio. En el 2010 tratemos de acordarnos de recordárselos en ese momento. Sí, en 1 o 2 clases. Sí, tal cual. Sí. Porque vieron que además todo parece que falta un siglo y la verdad que nada. Ya estamos casi en cerebro, qué sé yo. No, todavía no, pero 2 clases, sí. Todavía no acordamos fecha de parcial con Iris. Esto está totalmente fuera de programa, Iris. Sí. No sé, después hablamos fecha parcial. Creo que tenemos bastante. Estamos holgaditos este semestre. Sí, no hay problema. Creo que hasta vamos a poder ver un poco más de sistema endocrino, incluso, que es lo que más me gusta. Sí, no sé si para el primer parcial, bueno, no importa, después lo vemos. No, para el primer parcial no, olvídate. No, en general. No, está bien, listo. Arranquemos con los temas. Esta gente está esperando, ansiosa. Todo lo que tenés que contarle. Me imagino. Hay algunos que ya están con función ejecutiva, todavía ni empezamos. Por eso te digo, mira. Todavía no vimos ni una consulta. Consulte. Nombre y colegio. Pues Betsabe, y estoy acá en la que escúchame, le hago una consulta. Con respecto ahora que estábamos hablando un poco del tema de las evaluaciones. Yo había leído en la guía que iba a haber un trabajo, hay un trabajo práctico evaluable y que es grupal. Eso sigue, digamos, pues nunca hablamos todavía del trabajo práctico, creo.
Es que no, perdón, Francisco, no podemos hablar ahora todavía hasta que hayamos avanzado un poquito en los temas, porque van a tener que elegir un tema y no vimos casi nada. Ah, ok. Eso, pero esto que va a entrar dentro de, digamos, para el primer parcial. No, para el final, para el final de la cursada, tranquilo. Ah, ok, perfecto. Tranquilo, y es un trabajo creativo, no es que van a tener que escribir 200 páginas, nada que se le parezca. Quédense tranquilos que cuando llegue el momento se lo vamos a decir. Pero todavía es muy pronto, porque si uno les dice en este momento de qué se trata, van a empezar a pensar sobre qué tema lo hacen y todavía no vimos casi ningún tema. Totalmente. Tengan un cachito de paciencia. Dos cosas. De todas maneras, van a tener una actividad antes del parcial que va a ser, en serio, que va a ser muy agradable. Yo la probé el año pasado y la verdad que está buena, coming soon, les dejo la curiosidad. Pero va a haber una actividad que les va a ayudar al parcial y que va a estar buena. ¿Vieron que no era tan malo? Muy original, muy original. Eso por un lado, gracias Iris. Y lo otro, hay algunas consultas, vi una en el chat justo antes de entrar y por eso no lo pude responder. Una vez más, la plataforma es amigable, realmente es amigable. Miren que yo soy protestón, y si no, pregúntenle a Iris si no soy protestón. Perfeccionista, obse, todo lo que quieran. Canvas es amigable, está buenísima. Y yo soy muy exigente con eso, porque me encanta la informática, Iris también. Es amigable, es fácil de recorrer. Si tienen la mínima curiosidad, van a encontrar todo. En el sector de módulos está publicado, lo que tienen que encontrar está. ¿Sí? Si no está en un módulo, está en otro. Listo. O sea, scrollee, gente. Vayan subiendo, bajando. A ver si encuentran lo que están buscando. ¿Sí? Sí, si no, también están archivos. Si no, también están archivos. Pero resulta que yo voy publicando los módulos de lo que se va a ver. De lo que todavía no se vio, no lo publico para que no se hagan quilombo. Puede ser que esté publicado algo en un módulo que se ve muy poquito y hay material de más. Bueno, está bien, pero lo que necesitan está. ¿Sí? No es demasiado aconsejable lo de buscar por archivos, porque encuentran todo junto y mezclado, ¿se entiende? Y no sabe, y es más, van a encontrar cosas que no necesitamos usar, que nosotros las tenemos guardadas de backup por cualquier cosa. Entonces es más lo que confunde que lo que los ayuda. Guíense por lo que encuentran en los módulos, porque se les van abriendo lo que corresponde a los temas que estamos viendo. En algunos casos, inclusive, a lo mejor se les abre algo que tiene que ver con la semana que viene, para que puedan adelantar la lectura o la visualización de materiales. Pero es mucho más ordenado así que andar buscando en archivos, en la maraña de cosas que no saben a qué corresponden todavía, porque los temas no se vieron. A mí me da risa porque tiene que ver con esta, voy a ser polémico, con esta actitud pro barbijo, no barbijo, vacuna, no vacuna, cuidarse, no cuidarse. Cuando uno cuando está puesto en la plataforma, es una buena plataforma donde está todo puesto y organizadito. O no la ven o buscan en otro lado. No entiendo. No entiendo, no pido que sean chinitos, cuadraditos, que buscan solamente donde les dicen que tienen que buscar. Pero gente... A ver, nosotros tratamos de que la cosa sea muy ordenada. Vieron que tenemos, como es Francisco de ordenado en las clases, somos en general de ordenados para la organización del aula. Y eso es para facilitárselos, realmente. Para mí, profe, pasa algo como cuando uno es más chico y tu mamá te dice, buscá el pantalón que está en el placar y vos buscás en el placar y no lo ves. Y después tu mamá te dice, vas a ver que voy a ir yo y lo voy a encontrar. Bueno, yo te iba a decir el dicho de madre, que es, y si voy yo y lo encuentro, ¿qué pasa? ¿No es cierto?
Tal cual, para mí es así, pero es claro, el módulo es muy claro, está súper ordenado, organizado, gracias, porque la verdad que está muy bien organizado. Bueno, justamente como lo organizamos de esa manera, como somos muy obses en la organización y muy informáticos en la organización y muy docentes en la organización, y nos gusta hacerlo así, por eso los tratamos como futuros colegas. Ahora está de su lado, ¿sí? ¿Me explico? Entonces, si ustedes me dicen, no quiero realmente, no quiero personalizar ni nada, está todo bien. Entonces ustedes me dicen, ¿me ayuda a encontrar tal material? Está puesto, búscalo. ¿Sí? Porque cuando tengas un paciente y no sepas qué hacer y tengas que ir a un libro o tengas que ir a supervisar, vas a tener que ir, no te va a decir nadie, uy, mirá que se te está escapando esto. ¿Sí? Es así, bueno, eso es una de las cosas que pueden aprender en la facultad. ¿Sí? Bueno, vamos a ir a la clase. Vamos a terminar la clase 2 y empezar la clase 3 y supongo que terminarla. Me parece que estos espacios son importantes de todas maneras para generar todo este clima que en la virtualidad es difícil de generar y creo que es necesario. ¿Sí? Así que no me parece ser una pérdida de tiempo, al contrario, me parece importante. Bueno, voy a compartir pantalla. A ver, voy a ver de la manera que lo hice la primera vez, no de la manera que después me dijo Iris, para ver si puedo encontrar si puedo poner el cursor. A ver. Claro, lo que pasa es que de esta manera no lo voy a ver a ustedes. No, porque lo tenés a pantalla completa. Sí. Bueno, vamos a compartir pantalla con estilo Iris. ¿Qué les pareció lo que vieron mientras voy cargando el archivo? ¿Qué les pareció lo que vieron o lo que repasaron de la clase pasada? Yo creo que después de la explicación de la embriogénesis entendí mucho más, porque cuando había leído no entendía, se me mezclaban los conceptos, no me quedaba claro, y después de la explicación de la clase pasada entendí todo mucho más claro. Ok. Yo creo, para cerrar eso, Francisco, antes de que arranques específicamente con la clase, yo creo que eso que decías, ¿cómo es tu nombre? La última compañera que habló. Catalina. Catalina. A mí me parece que es interesante cerrar esa idea. Ustedes leen primero el texto, cualquiera sea. Los textos en general tienen una descomposición que tiene que ver con lo científico, digamos. Después está la clase para eso, el docente está para explicarlo. Y después hace falta volver al texto para volver a afianzar la terminología, la estructura discursiva de un texto científico, ¿sí? Pero justamente este es el punto. El docente siempre está, o la clase siempre está para aclarar. Es la función del docente, ¿sí? Lo cual no debería llevarnos a no leer los textos, por ejemplo. Sí, justamente nosotros la gimnasia que proponemos siempre es leer los textos primero y por eso se lo comunicamos en los anuncios. Ir con el texto, aunque sea una lectura diagonal, gente. ¿Saben lo que es lectura diagonal? Así medio por arriba, ¿sí? Pero aunque sea una lectura primera, ¿sí? Para poder saber de qué se va a hablar, ¿sí? Y porque algo hace ruidito, quedó picando por ahí, entonces, bueno, esto lo subrayo, presto atención cuando lo escuche, y si no lo escucho, pregunto. Lo voy fijando en la clase y después vuelvo al texto.
y es la mejor manera después para resumir y estudiar para el examen, además. La verdad que ahorran tiempo, además ahorran tiempo. Bueno, para ir retomando donde habíamos dejado la vez pasada, dejamos un poco más adelante de esto, pero fuimos viendo, mientras veíamos embriogénesis, estuvimos hablando a partir del tubo neural, vamos a ir, porque vamos a ir viendo otra cosa. Yo muchas veces, esto va en cada docente también, ¿sí? Iris es psicopedagoga y va a dar un montón de cosas desde lo psicopedagógico, también como ejemplos, como un ejemplo re lindo en el foro respondiendo a signos blandos, por ejemplo. Yo soy psicólogo y psicoanalista. En una de esas me sale dar otros ejemplos. Eso va a cuenta de lo que cada uno aporta en cada clase. Y me estoy olvidando de a qué venía todo esto. Aparte del Alzheimer. ¿Al estilo de cada docente? El estilo de cada docente, sí. Ahí está. Gracias, Iris. Genial. Mi manera de dar la clase es, quizás yo me enfoco en algunas cosas y otro docente con la misma materia y con el mismo tema se enfoca en otras. Pero la idea en general de todos los docentes es, damos el esquema, damos el esqueleto de lo que es el contenido de lo que tienen para la clase. La carne se la van poniendo ustedes, ¿sí? Nosotros damos la estructura, damos el esquema de ideas, decimos dónde puntualizar, ¿sí? Damos la idea general, el esqueleto, la estructura general. Ustedes van rellenando la estructura después con el contenido, ¿sí? No se puede dar todo el contenido de toda la clase. ¿Me explico? Además de que quizás alguno, según su estilo y sus afinidades selectivas, va a puntualizar en un tema más que en otro, o en un ejemplo más que en otro. Pero no esperen que con la clase sola tengan todo el contenido. Olvídense de eso. ¿Está claro? Porque después van a eso la clase no lo dio. Pero está en el libro. Flaco, flaca, está en el libro, dale. No me chantíes. ¿Sí? Me enojo cuando pasa eso, no sé si se dieron cuenta. Bueno, entonces, estábamos hablando del disco trilaminar, a partir del disco trilaminar, hablando específicamente de embriogénesis y no de todos los otros procesos. Hablamos de cómo el tubo neural, a partir de ahí, se va formando un tubo de 3 vesículas primero y de 5 vesículas después, y ese tubo se va cerrando desde lo cefálico a lo caudal. Y hablábamos también de todos los procesos que ocurren en esa embriogénesis. Proliferación neuronal, que tiene que ver con el proceso de producción de células nerviosas. Migración neuronal, que tiene que ver con ciertos factores que genéticamente, de una manera programada, se van sintetizando para poder estar en función en el espacio intercelular y poder atraer o dirigir a ciertas neuronas hacia cierta región. Una vez que esa migración se produce, hay una organización, ¿sí?, de neuronas que empiezan a diferenciarse de cierta manera y no de otras. Recuerden que al principio es absoluta indiferenciación. Todas las células son iguales y todas son equipotenciales. Quiere decir que si tengo un manojo de 16 células en la mórula, son todas iguales, ¿sí? Después vamos a ver la expresión de esas células, cómo se hará de acuerdo a la programación genética, la edición celular, etc. ¿Sí? Pero potencialmente en la mórula puede estar una célula que va a ser parte del cerebro o parte del vaso, por decir cualquier cosa, ¿eh? A medida que las células van proliferando, migrando, organizándose, se van diferenciando, ¿sí? Profesor, disculpe que lo interrumpa.
Hay un compañero, Ernesto Rodríguez, que tiene el micrófono abierto y se escuchan las hojas y el respiro, todo eso. Nada más. Ok, Ernesto, ¿podés cerrar el micrófono, por favor? Bien. Específicamente, en el sistema nervioso central, o sea, en todo lo que es el túbulo, con las vesículas, etcétera, va ocurriendo lo que se conoce como proceso de mielinización. A partir de ciertas células diferenciadas de manera tal que están rodeando las neuronas y produciendo lo que se conoce como vaina de mielina, de la cual hoy vamos a hablar. No son las únicas las células de Schwann, pero son una de las principales, que van a empezar a cubrir con esa mielina a las neuronas y es lo que permite la velocidad de neurotransmisión. Ese es otro de los procesos que ocurre durante la neurogénesis, ¿sí? O sea, la génesis del sistema nervioso durante el proceso de embriogénesis. También ocurre crecimiento cerebral. Acá hubo algunas consultas respecto a plasticidad neuronal, plasticidad cerebral, etcétera. Hoy también vamos a ir hablando de eso. Plasticidad cerebral. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, cada uno que haga una pregunta diga su nombre, por favor. Bueno, soy Romina. ¿La plasticidad cerebral era el concepto que habíamos visto en la primera clase o es otro? Sí, sí. A ver, hoy vamos a hablar de plasticidad neuronal, ¿sí? No, yo para saber si cambió el concepto, por eso. Por eso. No cambió el concepto. Okay, hoy vamos a hablar... A ver, ahora terminamos de ver todos estos procesos y vamos a eso. Entonces habíamos hablado de crecimiento cerebral, ¿por qué? Porque las células crecen en cantidad y en volumen también van creciendo, ¿sí? Y plasticidad porque las mismas neuronas van regenerándose, estableciendo mayor cantidad de conexiones sinápticas, ¿sí? A ver, esto que vamos a aprovechar esta duda que surgió de plasticidad cerebral, de plasticidad neuronal y de plasticidad sináptica, vamos a aprovechar para ponerlo como ejemplo de los niveles de organización. ¿Vieron que en algún momento en el programa habla de niveles de organización? Nosotros tenemos niveles de organización. No sé por qué sigue entrando gente. Bueno, está bien que algunos se desconectan y vuelven a conectarse. Nosotros tenemos, cuando hablamos de niveles de organización, ¿de qué hablamos? Hablamos de niveles celulares o incluso intracelulares, ¿sí? De nivel de tejido, que son grupos de células diferenciadas de tal manera que forman un tejido en particular con cierta función, que en general son parte de un órgano, que forma parte de un sistema. Esos son distintos niveles de organización. Célula, tejido, órgano, sistema. ¿Sí? Por ejemplo, el hepatocito, ¿sí? Es la célula funcional del hígado. Forma el tejido hepático. Hay ciertos tejidos de sostén también dentro del hígado. Pero bueno, forman dentro del tejido hepático lo que va a ser el órgano hígado, que va a formar parte del sistema digestivo y del sistema endocrino también. ¿Se entiende cuando hablamos de niveles de organización? ¿Sí? Incluso podríamos hablar más aún de niveles de organización si hablamos de organismo en general, si hablamos incluso de sociedad, ¿sí? Pero ya estaríamos hablando hasta de biopolítica, imagínense, y de transdisciplina. Pero, ¿se entiende esto? Es como si fuéramos del Zoom
de lo más chiquito a lo más grande, con distintas funcionalidades y características, por supuesto. ¿Está? Llevando esto a otro ejemplo, no del hepatocito. Si yo estoy hablando de plasticidad sináptica, que vamos a hablar hoy, estoy hablando de ciertas características de las neuronas. Las neuronas se conectan en lo que nosotros llamamos una sinapsis, el espacio sináptico, ¿sí? La unión relativa, porque hay un espacio, pero la comunicación entre dos neuronas, donde hay dos dendritas, o en realidad los botones dendríticos de esas dendritas, y el espacio sináptico, eso se llama sinapsis, ¿sí? Hay veces que esas sinapsis se modifican tanto desde el punto de vista fisiológico como desde el punto de vista celular, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo. Incluso que surgen más botones sinápticos, más dendritas incluso, ¿sí? Cuando hablamos de eso, hablamos de plasticidad sináptica. Porque estamos hablando de la dendrita, del nivel celular. Cuando hablamos de que eso pasa en una región de la corteza, por ejemplo, de la corteza cerebral, estamos hablando de plasticidad cerebral, ¿sí? Por ejemplo, cierta región sensoperceptiva de la corteza empieza a haber más plasticidad cerebral, por ejemplo, en lo que no quiero ir a palabras muy técnicas hoy porque todavía no lo vemos, pero vamos a ver muy en breve. Cuando alguien por un tipo de compensación pierde la visión y empieza a usar más el tacto, hay ciertas regiones somatosensitivas, somatosensoriales, que van a empezar, a partir de cierta ejercitación, a desarrollar más dendritas, y toda esa región, por ser toda una región específica de la corteza, vamos a decir que en esa región está ocurriendo plasticidad cerebral. ¿Está? Profesor, disculpe, habla Alejandra. Entonces, Le hago una consulta. Espera un poquito. Entonces, a nivel celular, estamos hablando de... Ya lo vamos a ver esto, tengan un poquito de paciencia, ¿eh? Lo vamos a ver hoy. A nivel de plasticidad, a nivel neuronal, estamos hablando de plasticidad sináptica, sinapsis, unión entre las células. En toda esa región, vamos a hablar de plasticidad cerebral, porque hay muchas células que están desarrollando muchas dendritas, ¿sí? Cuando además, principalmente en la embriogénesis, pero en general, hay células que crecen en tamaño o en cantidad de dendritas, estamos hablando también de crecimiento cerebral. ¿Se entiende? Ahí va la pregunta. ¿Quién me estaba preguntando? Yo, Alejandra, no, por eso, porque justo en el libro habla del crecimiento cerebral y dice que resulta del aprendizaje y es por la plasticidad. Sí, claro. Pero la plasticidad que usted dice que es cerebral, o sea, la sináptica. Listo. Tenemos hasta acá este conocimiento, como dijiste vos, así. Déjalo un segundito en stand-by, así como quedó. Y en un ratito volvemos ahí. ¿Está? Perfecto, gracias. Déjalo ir flotando. ¿Está? Bien. Entonces, vamos a patología del desarrollo.
como yo les decía, y por una cuestión de tiempo de la clase también, lo que yo considero, según mi criterio, que está en el libro y no vale la pena demasiada explicación, salvo que después haya preguntas y respuestas al respecto, yo no voy a abundar en detalles sobre eso, porque está en el libro y es descriptivo. ¿Está? Entonces hay partes que las voy a pasar más rápido que otras. Me voy a detener más en otras, que considero, a mi criterio, que tienen que ver más con la orientación profesional. ¿Está? Según mi criterio, ¿eh? Otros van a decir, no, porque mi orientación profesional va a ser esta, entonces me interesa más patología del desarrollo. Está buenísimo. ¿Está? Bien. Entonces, vamos a ver patologías del desarrollo, según lo que habíamos hablado de todo lo que es neuroembriogénesis. ¿Se acuerdan cuando hablábamos que el tubo neural es abierto en un momento? Lo decíamos muy groseramente, es como una manguera, que después, ahora va Iris, que después se va formando, se va cerrando de lo cefálico a lo caudal, ¿sí? Cuando ocurren problemas en el cierre del tubo neural, vamos a encontrar la mielodisplasia, el meningocele y el mielomeningocele. Sí, Iris. Vuelvo un segundo a plasticidad y les pongo en el chat una imagen de cómo se vería el incremento del árbol dendrítico. Es una imagen de la Sociedad de Neuroplasticidad de México. Gracias. Ahí está. Bien. Ahora vamos a volver a esto de plasticidad, ¿sí? Para mí es un concepto, es base neurofuncional de la terapia psicoanalítica, para que se den una idea. ¿Está? O sea, así de cualquier terapia. Sí, también, por supuesto. Sí. De cualquiera, todos nos basamos en eso. Sí, totalmente. Desde la kinesiológica hasta la educativa. Sí, totalmente. Bien, entonces, seguimos con embriogénesis y patologías. Hablábamos que cuando hay problemas en el cierre del tubo neural, o sea, eso es lo que decimos, falla en la oclusión o cierre, ¿sí? Estamos hablando de ciertas patologías como la mielodisplasia, que es lo que se termina conociendo como espina bífida, ¿sí? Que si está oculta dentro, después lo vamos a ver, dentro de la membrana que cubre la columna, no presenta mayores complicaciones. El tema es cuando las meninges, que son justamente esas membranas que cubren la columna de esa altura y también el cerebro, o sea, todo el sistema nervioso central, quedan expuestas porque no se terminó de cerrar el tubo neural y se produce lo que se conoce como meningocele, ¿sí? Cuyo caso más severo es el mielomeningocele, donde tanto la médula como las meninges quedan expuestas por fuera de la columna vertebral, ¿sí? Estas dos últimas patologías necesitan sí o sí intervención quirúrgica en las primeras horas de vida, ¿sí? ¿La nena? ¿Cómo? ¿Dijo alguien algo? Ok. Necesitan intervención quirúrgica, ¿por qué? Porque están expuestas, quedaron fuera del sistema de protección tanto de la meninge como de la columna vertebral, ¿sí? O sea que puede haber una solución de continuidad, puede haber un traumatismo
sobre el sistema nervioso central a esa altura, o sea, sobre la médula, ¿sí? Por eso necesita intervención quirúrgica. La espina bífida no presenta trastornos cognitivos, puede presentar algunas complicaciones con el tiempo, a partir de la juventud más o menos, puede presentar algunas complicaciones, pero no presenta trastornos cognitivos. Eso respecto a dificultades en el cierre del tubo neural, lo van a ver mucho más en el libro. Y después tenemos otras patologías del desarrollo cuya etiología está dada principalmente en lo que conocemos, y también vamos a ver inmediatamente ahora, como noxas teratogénicas. Por ejemplo, la anencefalia, donde no se ha formado el cerebro, va acompañado a veces de ausencia de médula espinal también. Es prácticamente incompatible con la vida y tiene que ver con que en algún momento el tubo neural interrumpe su desarrollo. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando veíamos el periodo de las 5 vesículas, a partir de los cuales van surgiendo las distintas estructuras, las distintas formaciones y estructuras de lo que va a ser el sistema nervioso central? Bueno, en algún momento esa diferenciación y migración celular se interrumpe. ¿Sí? Se sigue desarrollando todo el embrión y luego el feto, pero se interrumpió ese desarrollo del sistema nervioso central. ¿Sí? Generalmente es incompatible con la vida, ¿por qué? Porque no están las células necesarias para que empiecen a cumplir funciones vitales. ¿Está? Después tenemos la agenesia del cuerpo calloso, todo lo que cuando nos referimos a gen, acuérdense, gen, origen, embriogénesis, gen tiene que ver siempre con origen, ¿sí? El cuerpo calloso, no sé si lo vimos, en algún momento cuando hablábamos de anatomía lo vamos a volver a ver. El cuerpo calloso es el conjunto de fibras que unen los dos hemisferios cerebrales, ¿sí? Cuando falta o se forma incompletamente el cuerpo calloso, es lo que se conoce como agenesia del cuerpo calloso, ¿sí? Que produce, entre otras cosas, patologías motoras, patologías cognitivas, incoordinación motora, alta tolerancia al dolor. Recuerden que dificultad para llevar más de una tarea a la vez. Recuerden que los hemisferios cerebrales, si bien el hemisferio izquierdo tiene que ver con funciones más del procesamiento lógico-matemático, y el hemisferio derecho tiene que ver con el procesamiento analógico. Les voy a poner un ejemplo. En el hemisferio izquierdo, en la parte de decodificación del lenguaje del hemisferio izquierdo, está toda la parte semántica del significado de las palabras, por ejemplo, y de las reglas del lenguaje. Y en la misma zona, en el hemisferio derecho, está la decodificación del tono, la velocidad con la que se habla, el ritmo, el gesto. Ahora, los dos hemisferios son necesarios para componer esa información que están recibiendo. ¿Sí? Por eso es importante la función del cuerpo calloso. ¿Está? Por eso hay dificultades en la coordinación motora, que tiene que ver también, lo vamos a ver con el funcionamiento del cerebelo y todas las conexiones del cerebelo con... Ahora va Víctor.
y todas las conexiones del cerebelo con la corteza y con estructuras subcorticales. Espera un poquito, primero estaba Víctor. También hay dificultad para el razonamiento complejo y para la creatividad. ¿Por qué? Porque justamente todo lo creativo del hemisferio derecho va a necesitar material del hemisferio izquierdo. ¿Se acuerdan cuando hablamos de los ladrillos y cómo juntarlos? Bueno, justamente lo que hacen los dos hemisferios es juntar una cosa con otra, pero eso se junta creativamente, ¿sí? Víctor tenía una pregunta y luego una compañera, que no sé quién es. Profe, acá tiene 2 puntos, que alta sensibilidad a estímulos táctiles y alta tolerancia al dolor, pero no son como compatibles, no sé. ¿Cómo se da esto? Primero, depende de cada caso. Segundo, depende del tálamo también. ¿Está? Que tiene que ver con la tolerancia al dolor. Una cosa son los estímulos táctiles, que tiene que ver con cierta región de corteza, ¿sí? Y otra cosa tiene que ver con la tolerancia al dolor, que entre otras cosas tiene que ver con el tálamo. ¿Está? Víctor. Está, gracias, perdón, yo bajé el micrófono y estaba moviendo la cabeza. Ok, es que no te veo por eso. Una compañera tenía una pregunta. No, yo, Betsabe, era la misma consulta sobre la tolerancia al dolor, no lo entendía justo por el punto anterior, pero lo preguntó Víctor, así que gracias. Ahí está. Cuando veamos sensopercepción vamos a ver también dolor y vamos a ver cosas muy interesantes respecto al dolor. Yo le estoy haciendo el coming soon a cada rato y ustedes después se anticipan también y bueno, está bien, mejor así. Roxana, sí. Sí, profesor, una duda. Esto sucede por una noxa, ¿no es cierto? Digamos, por algo que, ¿en qué momento, digamos, afecta, o puede ser en cualquier momento del desarrollo embrionario, sería la noxa? Claro, bueno, depende de las noxas, sí, depende principalmente de las noxas. Puede haber alguna cuestión genética también, ojo, Puede haber cierto tipo de células que estaban programadas para sintetizar cierto tipo de proteínas y no lo hicieron, y es por algún defecto genético. Puede haber algún problema autoinmune, o, como ocurre generalmente, se puede ver a noxas teratogénicas, que vamos a ver inmediatamente después de esto. Ok, gracias. De nada, Roxana. Bien, sigamos con las patologías. Hidrocefalia. Hidrocefalia es el aumento del líquido cefalorraquídeo, que lo vamos a ver. No se puede ver todo junto al mismo tiempo, ¿sí? Pero ustedes vayan teniendo los conceptos ahí al costadito flotando, porque en algún momento los linkeamos con otra cosa que estamos viendo después. ¿Está? ¿Se acuerdan que yo les decía que hay algunas cavidades dentro del cerebro que se llaman ventrículos y que además hay un huequito central en la médula? ¿Sí? Bueno, por ahí circula lo que se llama líquido cefalorraquídeo, ¿sí? ¿Qué es lo que se ve cuando se hace una punción lumbar? ¿Sí? Bien. Cuando por algún motivo aumenta el líquido cefalorraquídeo en el interior de los ventrículos, o porque aumenta en su producción, o porque no puede ser procesado, no puede ser filtrado y se acumula, ¿sí? Ocurre una obstrucción, ¿sí? Y ocurre un aumento del volumen de la región donde se empieza a acumular el líquido cefalorraquídeo, lo cual hace que toda la masa encefálica empiece a chocar contra el cráneo. ¿Sí?
lo cual origina lesiones y enfermedades, ¿sí? Las formas pueden ser, como les decía, por un aumento del líquido cefalorraquídeo, porque se absorbe menos o porque se produce de más, o porque hay una obstrucción en algún lugar, por ejemplo, de los ventrículos, ¿sí? ¿Cuáles son los síntomas? Cefaleas, vómitos y somnolencia, ¿sí? Depende de la zona donde ocurra. Cefalea generalmente, vómitos depende de la zona donde ocurra. También puede haber síndromes febriles, ¿sí? Con alteraciones de todo tipo, ¿sí? Alteraciones vegetativas, alteraciones de la memoria, etc. Esto puede ocurrir en el periodo perinatal o en el periodo postnatal también, ¿eh? No solamente ocurre en el recién nacido, ¿sí? Respecto a la espina bífida, que ya estuvimos hablando al principio, lo vamos a desarrollar un poquito más. Estoy viendo algunas preguntas. Quien hizo la pregunta que acaba de hacer de no entiendo la diferencia, no sé, comunicante o no comunicante, no sé a qué te referís, Vanessa. Después que termino esta parte, bueno, bárbaro. Doy la palabra para que lo despliegues. Entonces, como les decía, la espina bífida se puede manifestar de forma oculta. No es visible, no quedan expuestas las meninges tampoco, pero si sale por fuera las meninges, tienen unos dibujos bastante claros en el libro, ¿sí? Puede provocar principalmente dolor en la zona afectada. En cambio, en el mielomeningocele, no solo lo que protruye por afuera de las vértebras son las meninges, sino también parte de la médula y de las raíces raquídeas, o sea, los nervios cuando salen de la médula, ¿sí? Eso generalmente ocurre a nivel lumbar o lumbosacro, ¿sí? Desde la cintura para abajo, para decirlo rápido, ya lo deberían saber, pero lumbar o lumbosacro, ¿sí? Y tiene aparejados trastornos motores, principalmente en los miembros inferiores, casi exclusivamente porque es a nivel lumbar y lumbosacro, y también de control de esfínteres por las raíces neuronales involucradas que pueden estar afectadas, ¿sí? Imagínense que hay una protrusión, o sea, sale tejido neuronal y de las meninges entre las vértebras, ¿sí? Que no solo que las vértebras empiezan a presionar sobre ese tejido, ¿sí? Y a dañar el tejido neuronal, ¿sí? Por lo tanto, se ve afectada la transmisión nerviosa, ¿está? Por eso estos trastornos motores o de control esfinteriano, que se pueden dar, incluso trastornos que tienen que ver con lo neurovegetativo. ¿Cuál era la consulta? Profe, no, a mí no me quedaba claro cuando hablaba en la pantalla anterior de la hidrocefalia, o sea, en el líquido cefalorraquídeo entre los ventrículos y el líquido, hablaba de comunicante o no comunicante. En el comunicante, que podía ser por falta, si no me equivoco, o por exceso, y en el no comunicante por obstrucción. Entonces, mi pregunta era,
¿por qué la diferenciación de comunicante y no comunicante? O sea, por la detección, no me queda claro eso. Ahora cuando veamos líquido cefalorraquídeo, creo que puse un esquema en el PowerPoint. Vas a ver que los ventrículos son esas cavidades, hay como cavidades, ¿sí? Dentro de la masa cerebral. ¿Se acuerdan el tubo neural? ¿Sí? Sí. El tubo neural es como una manguera que se cierra, ¿sí? Y mientras se va conformando, proliferando, organizando, diferenciando, etcétera, queda una cavidad de lo que era el tubo. Esas cavidades van a formar en el cerebro los ventrículos, ¿sí? Y el epidídimo en el centro de la médula, ¿sí? Eso es lo que era la parte hueca del tubo, ¿está? Y está recorrido por el líquido cefalorraquídeo, que circula por esa cavidad y recircula entre la corteza y las meninges. Ahora vamos a ver cómo. Si hay una obstrucción en la cavidad de los ventrículos, entonces hay una acumulación, ¿sí? Por eso se dice no comunicante, porque hay una obstrucción. ¿Está? ¿Se entiende? Profe Sebastián Astorino, yo lo entiendo así. En la comunicante puede ser que haya mucho tránsito o que no haya nada de tránsito en la avenida, y en la no comunicante me pusieron un piquete y se me acumuló todo el tránsito, pero es una cuestión del piquete. Me bloquearon la circulación. Exacto, y el tránsito es el líquido cefalorraquídeo. Sí, Totalmente. eso lo comprendo. Me hice como lío, ¿por qué diferenciaba comunicante de no comunicante? Pero bueno, nada, una pavada mía, porque entendía por exceso, por falta o por obstrucción, entonces no veía por qué eso se englobaba. Comunicante, no hay obstrucción. Sí. Hay sobreproducción, se acumula líquido cefalorraquídeo porque se produce de más o porque se absorbe de menos. ¿Sí? Salieron más autos a la calle, ¿sí? Y ninguno volvió a su casa, ¿sí? Eso es comunicante. No comunicante, hubo una obstrucción y por eso se acumuló. ¿Está? Son dos formas clínicas. Son las dos formas en que se puede presentar. Perfecto, perfecto, gracias. Perdón, pero me quedé con eso y no avanzaba. No hay problema. Está en el próximo PowerPoint. Estaba viendo si estaba en este, pero no está en el próximo. Bien. Perdón, una consulta. Porque de la comunicante, ¿cuáles serían los casos por una obstrucción, perdón, por una no absorción y por una sobreproducción? Lo vamos a ver ahora cuando veamos líquido cefalorraquídeo. Ah, ok. ¿Dale? Perfecto. Bien. Vamos a noxas teratogénicas. ¿Qué es una noxa? Noxa quiere decir que produce daño, ¿sí? De ahí la palabra nocivo, por ejemplo, ¿está? Me pareció totalmente explicativa, casi completa, la definición que está en el artículo de Iris, por eso lo transcribí y lo cambié de lo que tenía el año pasado. Como noxa teratogénica o como factor teratogénico, entendemos a cualquier agente físico, químico o biológico, ahora vamos a ver esto, ¿está? O incluso carencias, por ejemplo, alimentarias, ¿sí? Agentes que, actuando en el periodo gestacional, o sea, durante la embriogénesis,
alteran el desarrollo del embrión y del feto, provocando alteraciones tanto morfológicas como funcionales, que pueden ser visibles o no, y que pueden tener consecuencias tanto en el periodo prenatal, perinatal como postnatal. ¿Está? Entonces, se trata de factores que pueden ser biológicos, químicos o socioculturales. Pueden ser factores que actúan por acción o por carencia. ¿Sí? Por ejemplo, una alimentación deficitaria. ¿Está? Estaríamos hablando de una noxa sociocultural. Cuando hablamos de noxas biológicas, estamos hablando de virus, bacterias, hongos, etc. ¿Sí? Que adquiere la madre, o ya tenía, y a través de la placenta atraviesa la barrera placentaria y se transmite al embrión o al feto. ¿Sí? Ahora vamos a hablar de lo que quiere decir teratogénico. Cuando hablamos de noxas químicas, estamos hablando de sustancias o radiaciones o contaminación radioactiva. Hasta los rayos X pueden ser una noxa considerada química. ¿Sí? Podemos incluir el fumar, el consumo de alcohol, el consumo de cafeína alto, el consumo de drogas. Podemos incluir ¿por qué ahora no me acuerdo la palabra? Hay medicamentos también, ¿no? Fármacos. Sí, por supuesto. Sí. El famoso en la década del 60 fue la talidomida, que se suponía que era un medicamento que recetaban para una especie de ansiolítico que recetaban a las embarazadas y los chicos nacían con malformaciones, ¿sí? Nacían sin miembros, por ejemplo. El glifosato, ¿sí? Me acordé. Para las náuseas. Gracias. El glifosato, cosa totalmente silenciada en nuestro país, pero se han hecho documentales, películas con esto. El glifosato produce malformaciones congénitas graves, ¿sí? Es lo que se usa para el cultivo de soja, ¿sí? Como factor para hacer más productivos los cultivos de soja. Y es una noxa química terrible. No, sí, es herbicida, pero también tienen algunas modificaciones que es para hacerlo más productivo. Incluso algunas semillas transgénicas también, que consumidas pueden producir daño genético. Imagínense esto entre paréntesis, respecto de los cultivos transgénicos, no solo de los herbicidas. Lo de los herbicidas es terrible, ¿sí? Tendrían que estar absoluta recontra prohibidos, como están en la mayoría de los países a todo esto, ¿sí? Imagínense, la naturaleza tarda miles y miles y miles y miles de años en evolucionar una semilla para que, desde el punto de vista de la manipulación en un laboratorio, se la altere genéticamente. No sabemos qué cambio puede producir eso. Porque no tuvo todo ese tiempo de evolución como para poder ver cómo evoluciona eso, ¿sí?
Es un Bueno, tema. hoy día todavía hay secuelas con el tema de la bomba de Hiroshima, y estamos hablando de hace ya bastante tiempo, y sin embargo hay secuelas en los niños. Sí, sí, ni hablar de Chernobyl y la central de Japón, que ahora no recuerdo el nombre, que tuvo escapes hacia el Océano Pacífico, ¿sí? Escape de radiación hacia el Océano Pacífico. Bien, eso en cuanto a noxas químicas. Pero quería hacer hincapié en dos cosas. Por un lado, el glifosato, que tiene que ver con lo biopsicosocial también, pero realmente es terrible. Fukushima, gracias. Lo de la central nuclear en Japón. El tema del glifosato es una vergüenza, realmente es una vergüenza. Es una vergüenza. Se mueren niños y adultos. Es una vergüenza. Para poder producir más soja, es decir, para alimentar chanchos. La verdad que es una vergüenza. Profe, perdón, Diego Reabla. Sí. Que no, justamente con el glifosato tengo casos cercanos en un pueblo que se llama Canals, en Córdoba, cerca de La Carlota. Sí. Bueno, el 70% de la población, de hecho tengo un caso ahora muy cercano, que le detectaron ahora, cáncer, les aparecen cáncer de todo tipo y nacen chicos con malformaciones. Y hay un documental en YouTube sobre justamente el caso de Canals, pero es terrible todo lo que produce el glifosato y está totalmente tapado. Sí, sí, absolutamente, absolutamente. Bien, ahora te doy, Alejandra, la palabra. Termino un poquito con esto. Ojo, el fumar también, porque en el caso del fumar, por ejemplo, se produce más carboxihemoglobina que hemoglobina oxigenada, entonces pasa menos oxígeno a través de la barrera placentaria hacia el feto, entonces se desarrollan menos los tejidos, no es joda, ¿sí? Ni hablar del consumo de drogas, que producen más todavía, o pueden producir más más consecuencias que en un adulto, porque las células están más indiferenciadas. Respecto a nocias socioculturales, desde factores socioeconómicos como grandes migraciones, falta de alimentación adecuada, maltrato a la madre, ¿sí? O sea, todo lo que tiene que ver con el desarrollo del embarazo, el desarrollo en un ambiente tranquilo, no solo que el bebé esté tranquilo dentro de la panza, sino que la madre esté tranquila dentro de su hogar. Factores educativos también que pueden estimular conductas nocivas para el bebé. Toxicomanías que también tienen que ver con factores socioculturales, violencia de género, todo eso lo podemos agrupar dentro de lo que son noxas socioculturales. Profe, ahí tengo una pregunta, porque ahí me confunde un poco, porque rubéola, varicela, toxoplasmose son un virus de bacteria, entonces no sería biológica. ¿Cómo no te entendí? Rubéola, varicela, toxoplasmose causada por un virus. La rubéola también, ¿no? Un virus bacteria. Sí, está bien, está buena tu pregunta, pero tenía que ver con eso que te comentaba respecto a comportamientos, y eso tiene que ver con lo sociocultural. Si una embarazada convive con un gato en la casa, ¿sí? Y no se sabe cómo cuidarse, cómo prevenir la toxoplasmosis, que puede llegar a tener
o no toxoplasma ese gato y transmitirlo a través de las deposiciones, ahí hay un factor sociocultural que puede estar evitando una anoxia que luego podría ser biológica, evidentemente, sí. Pero también está lo sociocultural ahí, ¿sí? En cuanto a los factores de prevención primaria. ¿Me explico? Igual, profe, perdón que lo interrumpa, no hace falta convivir con un gato para controlar la toxoplasmosis. Mi mamá no tuvo gato y en el embarazo de mi hermana tuvo durante todo el embarazo toxoplasmosis y es muchas veces por la verdura mal lavada. Sí, sí, sí. Y eso que mi mamá siempre fue como muy cuidadosa con todo eso, pero se ve que es como que viene tan llena de todo que a veces, o sea, uno cree que está lavando bien las verduras y demás, o bien en los alimentos, y no se da cuenta. Y pasó todo el embarazo con miedo a cómo podía nacer mi hermana. De hecho, después de que nació en el hospital alemán, le siguieron haciendo estudios. Gracias a Dios, por suerte, no tuvo ningún problema, pero estuvo todo el embarazo con eso. Siempre le daban los resultados mal, altos. Sí, sí, desde, a ver, gatos, limpieza de los alimentos y cocción de los alimentos también. ¿Sí? Que también es importante. ¿Sí? Ahí hablando de estas cuestiones socioculturales, les compartí el enlace de una investigación publicada en el 22 de marzo de este año, más fresca imposible, que plantea que el maltrato infantil provoca cerebros más pequeños en los niños. Lo que tienen en ese enlace es el resumen que levanta una revista científica muy reconocida. Después se puede acceder a la publicación original en inglés, ¿no? Pero me parece que es descubrir que empezar a demostrar de alguna manera el efecto cerebral en la plasticidad y todo esto del maltrato infantil no es un tema menor. Sí, totalmente, totalmente. Yo voy a rescatar algo que dije que tiene en este resumen de Iris, que a mí me gustó mucho, más allá de que obviamente todo esto que estamos trabajando en las noxas es súper interesante, pero me gustó mucho esto de poder, nosotros desde el lugar de psicoeducación, ¿no?, que podemos llegar a dar, es lo de la planificación responsable. Porque creo que atacar la anoxia o después, bueno, o durante el embarazo, pero el hecho de una persona que pueda tener una planificación responsable también tiene muchísimo que ver en todo esto y justamente, ¿no?, la prevención primaria. Sí, casi te diría que más que prevención, hasta promoción de salud. Exacto. Para ir más allá todavía, ¿no? Totalmente. Y esto tiene que ver con un montón de factores educativos, económicos, y que claramente tienen que ver justamente con la educación, ¿no? Se me viene a mente justamente esto que se ve en los primeros párrafos del texto, ¿no? Que esto de transformar la información en conocimiento, de que se pueda ir apropiando el sujeto del conocimiento para tomar decisiones, justamente. Exactamente. Por esta cultura, en mi ciudad, Curitiba, hay un programa que se llama Mãe Curitibana, que es creado por Zilda Arnes. Es un programa que es como modelo para el mundo, así, tanto que esta señora murió en el terremoto de Haití, imagina. Ella viajó por todo el mundo haciendo este programa, como la madre descubre el embarazo y hay un seguimiento del gobierno desde el primer momento hasta después del nacimiento. A los 5 años hay un seguimiento del chico, así como todos los meses, y la madre también ver cómo está. Sí, eso es fundamental. Yo siempre pongo el ejemplo, nosotros tenemos una ley todos la conocen como el FEI, digamos, hay una ley que indica que las primeras horas de vida del bebé se le debe tomar que es lo que todos conocemos como las gotas que se le toman del talón al bebé, las gotas de sangre que se le toman del talón, y eso se manda a investigar, se llama FEI porque es la Fundación Endocrinológica Infantil quien lo analiza, y se pueden detectar varias enfermedades congénitas que pueden tener severísimas consecuencias si no se diagnostican y se tratan.
Entonces uno podría decir, la ley está. Ahora, una cosa es que el bebé nazca en un sanatorio privado, recién nombraban el alemán, donde le hacen la muestra y la mamá se va de ahí con el resultado en la mano. Y otra cosa es que el bebé nazca en una salita en el medio de la nada, sin ningún recurso, en el que le toman la muestra cumpliendo la ley y le dicen a la madre, toma, lleva esto a la ciudad capital para que te lo analicen. A lo mejor sin más explicaciones. Y a lo mejor esa mamá no tiene ni para el colectivo para ir a la ciudad capital a llevar ese estudio para que se lo hagan. Y después nos preguntamos por qué el bebé tiene, posteriormente desarrolla un retardo mental por falta de diagnóstico de una enfermedad que es absolutamente tratable, como puede ser la felicetonuria, por ejemplo. ¿Sí? Entonces hay muchos factores que tienen que ver con lo social, con lo cultural, con lo económico y con las políticas públicas que de alguna manera inciden en la aparición de todos estos cuadros, ¿no? Ah, sí, en mi ciudad es obligatorio, como por este programa, la madre no sale así como mismo podés estar en, no sé, lejos del centro, todos pasamos por eso, desde la infancia. Como hay ¿cómo se llama? Hay como paso a paso a seguir, así con todos los niños que seguimiento. Pensaba, Gabriela, perdón que interrumpa, pero pensaba un poco en todo esto de la prevención, en que también estamos insertos en un sistema en el que siempre actúa post facto, ¿no? Siempre esperamos a que el hecho esté para después ver cómo hacemos para solucionarlo. Claramente lo mejor sería tener políticas públicas y políticas sanitarias para que podamos abordar siempre desde la prevención, porque claramente, como dice el dicho, siempre es mejor prevenir que curar, pero bueno, lamentablemente vivimos en una cultura en la que no es así como funciona. Las leyes están, las leyes son buenísimas, tenemos leyes increíbles en Argentina, pero de ahí a que se cumplan, bueno, eso ya sabemos que es otra cosa. Sí, estamos totalmente de acuerdo, Gabriela. Sí, sí. Che, qué lujo que mientras uno de los docentes da clase, el otro va aportando información adicional en el chat, ¿no? Profe, yo quería hacer una consulta, si puedo. Juan Pablo habla. Sí, está bien, pero no, en serio les digo, no sé si pasa en otras clases, les cuento. No, la verdad que no pasa, por lo menos en el curso. Sí, Juan. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo quería consultar, por ejemplo, en el libro hace referencia a las adicciones, por ejemplo, que pueda tener la madre y lo nociva que pueden ser en el caso, en el periodo gestativo, pero si el padre tuviera adicciones o algún tipo de alcoholismo, por ejemplo, en el momento que aporta la gameta masculina, ¿podría también perjudicar en el periodo gestativo? Si algún tipo de sustancia ha producido alguna mutación genética que afecte la gameta, sí, pero de todos modos, más allá de eso, una conducta alcohólica en el ámbito del hogar, donde una madre puede llegar a ser maltratada, también puede actuar como una noxa teratogénica, que es lo que decía Iris recién, ¿sí? No hace falta, cultural eso, profe. No hace falta que haya una mutación genética, ¿sí? ¿Entra en las noxas socioculturales un ambiente que perjudica a la madre? Claro. Sí, claro, es lo que estamos diciendo. Algo no menor también que me parece que que se ve más de lo que se cuenta, es lo de la automedicación. La automedicación es terrible, porque aparte, digamos, cuando uno se pone a observar, vos fíjate que antes, perdón, digo, vos fíjate por todos, ¿no? Pero antes vos ibas a una farmacia y realmente ibas a algo, a comprar un antibiótico con una receta. Hoy vas a una farmacia y es casi como el supermercado de golosinas, que vas agarrando cosas desde, no sé, desde la celulitis hasta para cualquier cosa. Digo, la automedicación, por eso me pareció súper interesante esto, lo de la promoción de la planificación, porque digo, es increíble como todo esto puede... Y además todo nos lo venden como inocuo.
Y ¿saben qué? No hay nada que metamos en nuestro cuerpo que sea inocuo. Esta es la realidad. Totalmente, hasta las cremas, digo, por eso digo, uno va pero hasta las cremas son. Sí, claro. Igual Claro. esto no tiene relación con el poder adquisitivo, porque inclusive No. es al revés, ¿no? O sea, a mayor poder adquisitivo, bueno, yo voy y compro lo que quiero, no necesito una receta. Totalmente. ¿no? O sea, me duele esto y yo lo voy a comprar y punto. Y es malísimo. Totalmente. Sí, Profe sí. Astorino habla. Creo que también habría que tener en cuenta que lo ponemos así como separadas, las biológicas, las químicas y las socioculturales, por una cuestión también pedagógica, pero no hay que tampoco en la realidad, después en la práctica, obviamente es como los síntomas o como las enfermedades, no es unicausal, sino que es pluricausal y se va a dar esto sociocultural, por ejemplo, de las condiciones de vida se puede conjugar con que hay hongos en la casa porque hay humedad y no tienen las condiciones económicas para vivir en una casa. Totalmente. Eso es lo interesante del paradigma biopsicosocial, justamente. ¿Sí? Es que a mí me parece que lo interesante es eso, que lo están pensando desde ese lugar. Digamos, que entienden que la clasificación es a título metodológico, digamos, para que no quede todo mezclado en la misma bolsa y uno se olvide de hablar de ciertas cosas. Pero después la realidad es que hay factores que se influyen mutuamente, ¿no? Y que esto hay que tenerlo en cuenta, totalmente. Porque justamente hay que tenerlo en cuenta, por ejemplo, en el ejemplo que les daba recién. A lo mejor efectivamente esta cuestión de estas enfermedades que diagnostica tempranamente el FEI, a lo mejor realmente como medida es maravillosa la ley que dice que todos los niños antes de salir del sanatorio o del hospital o de la sala o de donde sea tienen que ser examinados. Ahora, si después no se piensa qué contexto de viabilidad desde el punto de vista de la aplicación tiene la ley, cayó en saco roto. O sea, fue una buena intención, pero quedó ahí y no nos resuelve el problema. Griselda. Estaba Griselda, Alejandra, sí. Dos más y seguimos. Pues si no, Yo con respecto a eso que comentaba Iris de la FEI, que también pasa algo, por ejemplo, con la fenilcetonuria, que después el tratamiento de la fenilcetonuria es muy caro. Después no hay mucha gente que pueda acceder a, si no tiene una dieta muy estricta, por ejemplo, después no hay mucha gente que pueda acceder a la medicación que ahora, no sé, pero en un momento era importada, porque le falta una enzima, no sé exactamente de qué se trata, pero creo que es algo así, que no pueden metabolizar la proteína animal. Entonces, fenilalanina. Cualquier cosa que comen les puede provocar que durante la primera etapa de la vida tengan como si fuera una parálisis cerebral, una cosa así. Sí, un retardo mental severo puede producir, sí, claramente. Claro, entonces como también depende de esto, ¿no? Como si estás en un contexto sociocultural o en donde no tuviste esa información y después, por ejemplo, con el ejemplo ese, tu mamá no puede ir a llevar el estudio porque no le explicaron bien la importancia que tiene y quizás estás en un contexto muy marginado y no podés acceder a la información o no sabés y quizás esa persona después termina con una parálisis cerebral y nunca supo que fue provocado por una mala alimentación o por no tener la información suficiente y eso de la aplicación de la ley y el acceso a los derechos que siempre termina pasando lo mismo, como una cosa es que exista la ley, lo que están hablando ustedes, ¿no? Y después otra cosa es poder acceder o que se garantice eso que realmente funcione. Nada, bueno, el Estado debería ser garante del cumplimiento de los derechos. A veces no pasa. De hecho, a ver, no vayamos más lejos. ¿Alguno de ustedes intentó ir a comprar alimentos sin gluten, sin TAC? Son carísimos. Carísimos.
Sí, como el caso de la comida kosher. Cualquier comida que Bueno. tenga un sello especial tiene otro valor económico. Bueno. Y la gente no puede acceder a eso, y de eso en muchos casos les depende la vida. Yo soy celíaca, chicas, Mira. así que entiendo de lo que hablan. Bien. Nadie nos puede dar más testimonio que vos de eso. No. Bueno, a ver, estas son las cosas por las que nosotros tenemos que de alguna manera pensarnos como agentes de cambio. Bueno, vamos Bien. a dejar a Francisco que siga, pobre, porque si no después va a tener que correr. No, sí, más que nada para seguir, pero está buenísimo que vayamos desplegando justamente para pensarnos como agentes de salud, ¿no? Como parte del equipo de salud. Exactamente. No está solamente frente al diván, por ejemplo. Bien. Respecto a cómo se presenta, digamos, una noxa desde el punto de vista de las consecuencias, podemos hablar de deformación, disrupción y displasia. Deformación, evidentemente, tiene que ver con una alteración en la forma o el tamaño de un órgano en particular o de una estructura en particular. La disrupción tiene que ver con una interrupción en el desarrollo de una estructura que se venía formando. ¿Sí? Y la displasia es un desarrollo, es una proliferación anormal de células en un tejido o estructura. Estas son manifestaciones del mecanismo de acción de una noxa teratogénica. ¿Está? Como para clasificar un poco desde el punto de vista de la acción patogénica. Justamente, ¿cuáles son los mecanismos de acción, los principales mecanismos de acción de las noxas? Muerte celular, retraso en la mitosis, retraso en la división y la proliferación celular, retraso en la diferenciación celular. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de diferenciación celular? Y yo les decía, recuerden este tema de la diferenciación celular. Constricciones físicas o vasculares, es decir, que un tejido está creciendo de manera anormal y protuye sobre una estructura, afecta la circulación de un vaso o está trabajando sobre un nervio. Pueden producir también inhibición de la migración celular, ¿sí? Cuando hablamos de factores de migración, para luego la diferenciación durante la embriogénesis. Entonces, de acuerdo a esto, y esto es un concepto absolutamente fundamental para tener presente, el periodo de mayor vulnerabilidad en una exposición por parte de la unidad madre-hijo a una noxa teratogénica son las primeras 10 semanas de vida, porque son donde la pluripotencialidad es mayor, ¿sí? Donde todavía las células están indiferenciadas, ¿sí? Entonces, ese periodo de mayor indiferenciación y de pluripotencialidad es el más peligroso para la vida del futuro bebé. ¿Está? Cuanto antes ocurre la exposición a la noxa, peor es el pronóstico. ¿Queda claro esto? Y el periodo más vulnerable son las primeras 10 semanas, justamente por esto que estuvimos viendo durante la embriogénesis. Y si vemos tanto embriogénesis, lo vemos, entre otras cosas, para ver noxas teratogénicas. ¿Está?
yo no sé cuánto se van a acordar del disco trilaminar, pero sí se van a acordar, o se deberían acordar, de la importancia de la exposición a Noxas. ¿Está? Y como para hacer una especie de resumen de esto, desde el punto de vista biopsicosocial, de cómo enfocar el proceso de salud y enfermedad desde el punto de vista biopsicosocial, tenemos que tener presente tanto estrategias de prevención y de atención primaria de la salud, las condiciones de vida de la familia en el periodo gestacional, el desarrollo prenatal desde el punto de vista médico y las políticas sanitarias globales desde el punto de vista social. ¿Sí? Entonces, acá es uno de los temas donde vemos la fertilidad, digamos, de un enfoque biopsicosocial, cuando vemos noxas teratogénicas, porque está, como muchos de ustedes dijeron, están todos los factores involucrados en esto. Está lo biótico, está lo psicológico, está lo sociocognitivo y está lo social y lo sociopolítico también, y lo histórico también. Bueno, siendo las, ¿qué hora es? Las 21:15 y 17, vamos a hacer un recreo, vamos a volver a las 20:30. Dije 21:15. Sí, debes estar muy cansado para que sean las 21:17. Sí, no, serán las ganas. Vamos a hacer un recreo, así cambiamos de tema también. Vamos a hacer un recreo hasta las 20:30, ¿les parece? Dale, profe. Perfecto. Dale. Nos vemos 20:30. Gracias. Nos vemos 20:30.